Buenos días. Bueno, gracias al señor Angelini, al que tuve la oportunidad de conocer ayer en la recepción y, por supuesto, también al rector de una universidad hermana. Yo trabajo, entre otras cosas, en la Universidad Católica de Murcia, que es mucho más pequeña que esta. Solo tenemos 18.000 alumnos, pero empezamos hace 20 años con 650 y estamos muy orgullosos de, en 20 años, haber podido llegar a esos 18.000 alumnos. Siempre es un placer estar en Chile porque estoy entre amigos de hace mucho tiempo y al margen del mercado de alimentación funcional, que creo que es muy importante y que ustedes tienen no solamente asumido, sino totalmente dirigido, a tenor de lo que hablé ayer con gente de la Fundación COPEC y de los emprendedores que nos acompañan hoy y que han recibido los premios y a los que felicito. Yo quería destacarles aquí básicamente dos temas. El primero es un tema de preocupación internacional y una preocupación particularmente en Europa en lo que se refiere ya no a la exportación de Chile a Europa, sino a la viceversa, a la exportación de determinados alimentos desde la Unión Europea hasta Chile. Y el segundo punto que voy a abordar es un punto relacionado con el futuro de la nutrición especializada y la importancia que tiene en ese futuro la alimentación de las personas de la tercera edad. En este primer bloque voy a hablar de reformulación de alimentos. Y voy a hablar de reformulación de alimentos porque estamos llenos, y cada vez más, de políticas públicas en lo que se refiere ya no a reformulación, sino en lo que se refiere a etiquetado nutricional, etiquetados frontales y a determinadas leyes que lo que están haciendo es articular un sistema en el que las importaciones cada vez se ven más restringidas. Fíjense ahí la cantidad de etiquetados frontales, de etiquetados nutricionales en el frente del envase que tenemos ahora mismo a nivel internacional. Bueno, esto es uno de los aspectos que define el Comité de Obstáculos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio a esos obstáculos que se encuentran cuando nosotros implementamos determinadas políticas locales, nacionales e incluso regionales sobre el etiquetado frontal. Yo lo único que he hecho ha sido retrotraerme 3 años para ver este libro de la FAO. Y este libro al que se refiere, cómo podemos hacer un etiquetado de alimentos que proteja a los consumidores. Y los dos primeros aspectos de ese libro que quiero comentarles son estos: que exista una armonización, la armonización internacional es Códex Alimentarios, y la segunda, que se respeten los acuerdos internacionales. Fíjense, en Paraguay hace ni un mes, del 16 al 20 de octubre de este año, es decir, hace muy pocos días, se ha presentado las conclusiones de un comité presidido por Costa Rica y copresidido por Nueva Zelanda sobre el etiquetado frontal, el etiquetado nutricional frontal. Y yo no les voy a comentar nada, basta leer cuáles son las conclusiones de este Comité del Códex Alimentarios. Este Comité del Códex Alimentarios considera que la GDA con semáforo es uno de los sistemas más avanzados para informar a los consumidores y además nos está diciendo que tenemos que hacer algo que a menudo se olvida, que es educar
al consumidor y empoderarle hacia hábitos de vida saludable. Ahora veamos lo que dice la Organización Mundial del Comercio respecto con la ley del etiquetado frontal de Chile, con gran oposición de unos cuantos Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y hubo una serie de argumentos en contra que también pueden ver ahí, y el más importante de los mismos fue el punto de: existe una normativa internacional de aplicación directa, que es el Codex Alimentarius, que es menos lesiva para el comercio internacional y para el intercambio de mercancías, y ese es lo que consideran los Estados miembros que se opusieron, muchos de ellos latinoamericanos, a la ley de etiquetado frontal en Chile. La segunda parte del libro de la FAO nos habla de buenas prácticas, y nos habla de buenas prácticas: evitar etiquetas engañosas, promover la comprensión y el uso, y favorecer la legibilidad de esas etiquetas. Esta es la evolución del mercado chileno en los últimos años. Aquí es cuando se publica la Ley 20.606 del 2012 y aquí el Decreto 1315 del 2015. Fíjense cómo los lanzamientos de productos en Chile se han incrementado muchísimo en los últimos años, particularmente en los sectores de conveniencia, algo menos en el de salud y menos en los sectores éticos. Bien, y yo lo único que he hecho ha sido coger datos que están publicados y al alcance de todo el mundo. ¿Para qué ha servido la ley chilena de etiquetado de los alimentos? Pues fíjense, cuando se les pregunta a los consumidores qué grado de comprensión tienen y qué significan los discos, pues hay muchos de esos consumidores que no tienen claro para qué son los discos. Cuando se les pregunta los cambios que han considerado o que consideran que han hecho en su alimentación a partir de la ley, pues la mayoría piensan que han reducido el azúcar, han reducido la grasa, el sodio, pero también hay un porcentaje importante de un 38% que dicen que no han producido ningún cambio. Nueva encuesta. Fíjense, yo lo que quiero es que presten atención a esto. Seguiré comprando los mismos productos de siempre. Más de la mitad de los consumidores chilenos están reconociendo que, a pesar de los sellos, van a seguir consumiendo lo mismo que consumían. Bien, entonces, cuando nosotros tomamos datos de mercado, datos de ventas, porque aquí hay un tema que es muy importante. Está muy bien preguntar a los consumidores. Nosotros hacemos encuestas a los consumidores, tenemos un centro de conocimiento del consumidor, simulamos prácticas comerciales, pero una cosa es eso, que está muy bien para la universidad, y otra cosa es el mundo real. Y el mundo real es esto. ¿Qué compran realmente los consumidores chilenos? Cuando se empieza a aplicar la ley, hay determinados sectores que cuando tienen sellos decrecen en la compra de los consumidores. Esto está referido a compras, no a datos sobre los consumidores. Y esto también está referido a compras. Fíjense cómo ha habido a lo largo del tiempo unas categorías más afectadas, fundamentalmente las categorías más convenientes: chocolate, galletas, sodas, mermeladas, caldos, pero ha habido otras categorías que han sido muy poco afectadas. Fíjense que no ha habido afectación helados, patatas, cereales, quesos, pan, leche. Es decir, que lo que se pretende con una ley o con una norma de etiquetado frontal en algunos productos no se ha conseguido. Muy importante, el efecto rebote que tenemos en este momento. Han visto antes
que a la entrada de la ley habían reducido el mercado determinadas categorías. Pues bien, fíjense en trimestre 2016, 2016 y 2017. Ya nos estamos encontrando que el mercado, que el consumidor se ha acostumbrado a los discos. Y se ha acostumbrado y entonces empieza o vuelve de nuevo a comprar los productos que tienen discos. Pero a mí lo que quiero que se queden es esta diapositiva. Esta es la más importante de todas las diapositivas que traigo. Fíjense, en esta diapositiva tenemos en encuestas chilenas la percepción que tienen los consumidores de los discos PARE. Estos son los consumidores que dicen que han dejado de comer el producto. Y estos son datos de mercado. ¿Cuánto ha variado el mercado en los últimos 2 años? Oiga, pues si el 70% ha dejado de consumir y el mercado solo se ha reducido un 1%, esto es un milagro. Entonces, ojo con las encuestas. Al final, nosotros también, todos como científicos, no solamente la gente de la industria, también la academia, tenemos que utilizar datos de mercado, porque si no, nos vamos a confundir en el diagnóstico de las situaciones. Ya lo decía Claude Bernard, que fue el inventor de la medicina científica, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y a menudo se produce mucho esa situación. Veamos, Gobierno de Chile, evolución de la reformulación de alimentos. Se afirma que al final del periodo de adaptación del tercer escalón habrá un 60% o más de alimentos que contendrán sellos. Y digo, ¿y esto qué política de reformulación es? Se ha reformulado exclusivamente aquellos alimentos que son más fáciles de reformular, pero aquellos otros que son más difíciles no se ha hecho y van a continuar sin reformulación al final del periodo de adaptación en el 2019. Temas muy importantes que no se han tenido en consideración. Muy importante, el precio de los alimentos. ¿Ustedes se creen que todo el mundo no quiere comer bien? Y entonces, ¿por qué no todo el mundo come bien? No solamente por los hábitos que se desarrollan, sino también por lo que cuestan los alimentos. Hay un grupo, que es el de Drewnowski, Darmon y Monsiváis, que ha trabajado muchísimo en este tema del coste de los productos de alimentación y la influencia capital que tiene a la hora de elegir alimentos saludables. El precio, y el precio es fundamental para hacer políticas de nutrición. Tema importante también, se habla mucho, la grasa saturada, la sal, si no vamos a descubrir ahora eso, pero solamente les pido que echen una ojeada a los artículos del estudio Pure que acaban de ser publicados en The Lancet. Y estos artículos del estudio Pure pues nos dicen, por ejemplo, que cuando tomamos más frutas, más vegetales, más legumbres, automáticamente vamos a tener un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y de mortalidad general. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es promocionar la alimentación saludable, sin olvidar que el gran freno en las clases populares va a estar en el precio. Tampoco se han tenido en consideración los costes de la reformulación. Es que pensamos que la industria va a reformular sin que ese costo de la reformulación vaya a parar a un aumento de los precios en los alimentos. ¿Y qué pasa con esa población importante en América Latina que tiene un gasto en alimentos superior al 50% y que el otro 50% lo tienen que utilizar en educación, en hogar, en medicinas, etcétera, etcétera?
¿Qué creen? ¿Que esa gente no va a sufrir el aumento del costo de la reformulación? Y aquí lo tenemos. Esto es un dato de hace 2 semanas. Tenemos, es que hay países que toman muchos jarabes de fructosa y que toman mucho azúcar. Casualmente, los países que toman mucho azúcar y mucho jarabe de fructosa son los países más pobres. Es decir, no estará relacionado el consumo con una fuente de energía de fácil disponibilidad y barata. No estaremos en el camino dejándonos algo por el medio. Tema importante, porciones. Distintos autores, incluido un compatriota suyo, Ricardo Guagüí, han dicho que es mejor etiquetar por porciones porque eso es lo que conoce el consumidor y es lo que toman. Y en Europa, lo que la Organización Mundial de la Salud en Europa dice es que es mejor por categorías. ¿Qué es eso de sólidos y líquidos? ¿Tiene que ver algo, 1 litro de agua, 1 litro de zumo o 1 litro de aceite? ¿O tiene algo que ver en los sólidos 1 kilo de donuts con 1 kilo de fideos o con 1 kilo de carne procesada? En Europa se ha llegado a un acuerdo de categorizar los alimentos en 18 categorías y 11 subcategorías. Y un tema también muy importante, todos conocen este estudio de la Organización Panamericana de la Salud sobre alimentos ultraprocesados. Solo les pido que lean este estudio de hace un mes, con una visión diferente sobre el tema de la clasificación NOVA de ultraprocesamiento. Y así podremos tener lo que es un dictamen de la Organización Panamericana de Salud y una visión objetiva de un experto importante sobre el asunto. Y tenemos que desterrar mitos. También les pido que lean este último artículo. Cuando nosotros hacemos cambios silentes en la reformulación, lo que conseguimos es que se reduzcan los niveles de grasa saturada, de azúcar, de sal que toman los consumidores. No hace falta leyes, no hace falta normas, hace falta hablar con el retail, hablar con los industriales y llegar a compromisos claros y adecuados. ¿Qué es lo que se está haciendo en Europa a partir de las conclusiones del Consejo sobre la mejora de los alimentos? ¿Y qué es lo que se está haciendo en Europa? Una serie de propuestas. Oiga, vamos a hacer unos acuerdos numéricos, con unos objetivos numéricos. Los que cumplan reducción del 25% sobre la categoría no serán objeto de este plan, porque ya han cumplido. Es obligatorio para productos de mayor consumo y para todos los nuevos productos. Se tiene en cuenta fundamentalmente aquello que forma parte más importante de la dieta de los europeos. Y hay que cuantificar los productos mejorados. Pero fíjense cuáles son los objetivos de la Administración en la Unión Europea. Garantizar una reducción del 3% en azúcar, 1/3 en grasas saturadas y sal el primer año, dependiendo del grupo. Algo conseguible. Reducciones enmarcadas en límites tecnológicos de seguridad alimentaria, aceptación de los consumidores y de legislación. Las sustituciones no pueden elevar el porcentaje de energía, calorías, grasas, sales o azúcares y la sustitución de nutrientes críticos por aditivos no puede elevar el consumo en el conjunto de la dieta. Creo que son cosas racionales que, repito, han sido consensuadas con la industria. De tal manera que en todas estas decisiones se han tenido en cuenta los costes, la aceptación por parte de los consumidores, los cambios que había que hacer en los etiquetados y cuál era la ventaja competitiva que esto iba a dar. Y esto
ya está produciendo efectos. La industria de los alimentos ya está reduciendo en Europa y, repito, a partir de un consenso, a partir de un convenio, ya está reduciendo, a veces de manera importante, los nutrientes críticos en todos esos alimentos. Y no nos olvidemos de algo que es muy importante. Fíjense, y les traigo una noticia también de hace poco. Los edulcorantes artificiales y pueden establecer un aumento en la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, que no todo es sustituir los nutrientes demonizados por nuevos aditivos que pueden provocar otros problemas, distintos o no a los que provocan los nutrientes críticos. Y vuelvo a repetir, por favor, léanse los resultados del estudio PURE. Fíjense en el destacado. La grasa, en esta encuesta hecha sobre 300.000 personas de 18 países, la grasa y la grasa saturada no tiene relación con la mortalidad general. Y también del estudio PURE, en 18 países, fíjense, no están de acuerdo con por los datos objetivos, con las actuales políticas de reducción de grasas y de grasa saturada. Pero además tenemos que volver a otro estudio, de Australia, sobre los edulcorantes y cómo los edulcorantes no calóricos pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, podemos hacer lo que hace la Unión Europea, llegar a consensos, a acuerdos, el retail, los consumidores, la industria, o también podemos empoderar a los consumidores logrando que sepan más de cómo hacer o cómo tener una compra saludable. Ustedes saben que hay innumerables estudios sobre todo lo que sabe el retail de todos nosotros y hay varios conceptos interesantes. Si nosotros no metemos las galletas en el carro, desde luego nunca las vamos a comer. Entonces, el principio fundamental es que tenemos que enseñar al consumidor a cómo comprar. Y eso es en lo que hemos trabajado en el Centro de Conocimiento del Consumidor y hemos trabajado con el retail de manera muy importante. Y les voy a dar muy rápidamente unas conclusiones de lo que nosotros hemos visto. Primero, que en los que están en un supermercado, porque las pruebas no se han hecho en la virtualidad de un supermercado virtual o una apariencia de supermercado. No, se hacen en supermercados reales. 50% de las decisiones de compra se hacen en los pasillos. Luego, los pasillos son el frente de guerra en el que tenemos que apoyar a los consumidores. Segundo tema, recorran al revés los mercados. Los mercados tienen esta situación. Entramos, hay verduras, hay ofertas, hay frutas y verduras y a continuación pues ya tenemos alimentos menos saludables. ¿Qué es lo que trata de hacer el mercado? Lo que trata es de que compremos 1 kilo de verduras y otro de frutas y entonces ya nos pacifiquemos. Ya hemos comprado alimentación saludable y ya podemos comprar lo que nos dé la gana en esta otra parte. ¿Cuál es nuestra sugerencia? Entren al revés, empiecen comprando en la parte de alimentos industriales, luego váyanse a frutas y verduras y finalmente a las ofertas. De esa manera se puede llegar a reducir hasta un 30% la media de consumo familiar de calorías y más de un 40% la de grasas. Fíjense, simplemente cambiando la forma de recorrer el mercado. Otro tema también importante,
compre menos productos que estén en la línea de visión, que es, y esto fue descubierto por Kodak, 15 grados por debajo de la horizontal. ¿Por qué? Porque hemos visto en los hipermercados y en supermercados de conveniencia que es precisamente ahí donde están los productos con más calorías, con más grasa saturada, azúcares y sodio. Por lo tanto, no veamos, no miremos, no compremos en esa parte. Tema también importante, huyamos de los envases de grandes colores y de potentes atractivos, porque también hemos visto que esos envases tienen una composición nutricional peor. Escaparse de las estanterías desordenadas, no solamente porque gastaremos un 12% más de media, sino porque compraremos cosas que no queremos comprar y compraremos alimentos que tienen una peor composición nutricional, como también hemos podido demostrar. Pasar el menos tiempo en el mercado. ¿Por qué? Porque a medida que pasamos más tiempo, tenemos más tendencia a comprar más alimentos con una composición menos balanceada. No aceptar muestras gratis. ¿Por qué? Porque el 95% de las veces las compramos. No, solamente voy a probar. No, las compramos. Y muy importante, no comprar en la zona de cajas, porque la zona de cajas es un gancho tremendo, pero también un gancho en el que hay todo lo que no deberíamos comer para tener una alimentación saludable. Fíjense qué fácil es explicarle a la gente cómo tienen que comprar para hacer una compra saludable y, por supuesto, tener en consideración que comer saludable es más caro. ¿Y por qué no reducimos los impuestos en el caso de los alimentos naturales o de los alimentos saludables? También muy importante, revisar las etiquetas. Si en los 4 primeros ingredientes aparece azúcar, por ejemplo, o aparecen grasas, la idea que tienen los consumidores y lo que hay que transmitir a los consumidores es que deben mirar la tabla nutricional para saber qué es lo que están comprando. Y ya para acabar, la última parte dedicada a tendencias globales. El azúcar es el demonio, esto estamos ya todos de acuerdo, cada vez hay más publicaciones acerca de eso, cada vez hasta las marcas de distribución están reduciendo el azúcar, pero consideremos los problemas que también llevan aparejados los edulcorantes artificiales. El tema de los impuestos. Los impuestos llega un momento que se acaban y se han acabado en México. Y entonces ese impuesto sobre el azúcar y las bebidas refrescantes que iba, según la Secretaría de Economía, que iba a meter en las arcas públicas un montón de dinero, pues se ha visto que no es así. ¿Por qué? Porque los impuestos tampoco, y esto ya está demostrado a partir de una comisión del Senado que hizo Obama hace 7 años, está demostrado que los impuestos tampoco son la solución. La solución es educar a los consumidores y educarlos desde que son niños. Mayor control de porciones, vamos a la conveniencia, pero con porciones controladas, por eso es tan importante el que se haga el etiquetado por porciones, lanzamientos de la Clean Label, del etiquetado limpio, que son cada vez mayores y más crecientes a nivel global, y un tema muy importante en el que, ahí está María Angélica Fellenberg, que desde hace mucho tiempo le vengo insistiendo, personalización. El futuro de la nutrición es entrar en genómica. Entrar en genómica humana y en genómica bacteriana, porque el futuro es ese, no el futuro, es el presente. Nosotros hemos trabajado mucho en eso
particularmente en microbioma, y les digo, esto es, hoy en día ya no se puede hablar de nutrición sin entrar en el campo de la genómica y del microbioma humano. Y fíjense, compañías grandes que no tienen nada que ver con el tema este, pues están empezando a meter dinero en startups que se dedican precisamente a explotar datos genéticos de los individuos. Lo mismo que no hay nutrición hoy en día sin trabajar en Big Data. Y hay que tener gente de Big Data. Viniendo para acá me ha llamado Daniel Encinas, que es el que trabaja con nosotros en Big Data, es decir, ya hace 3 años que estamos trabajando con gente de Big Data, porque no hay otra solución para manejar tanto dato. Y microbioma, hay que estudiar el microbioma. Si nosotros somos bacterias, si resulta que tenemos 30 veces más genes bacterianos que humanos, si nosotros en nuestra microbiota tenemos un montón de genes, tendrán que estar ahí, estarán ahí para algo, pues eso es lo que estudian todos los estudios sobre el microbioma. Y aquí tenemos de Ray Magin, que es una gente que trabaja en ESADE, en Creápolis, en Barcelona, tenemos las distintas olas a las que nos estamos enfrentando. Y desde luego esas olas, o parte de esas olas, vienen por el tema de los Big Data y el tema de la genómica. Y les decía, siempre insisto, América Latina está de espaldas al envejecimiento. Oigan, que ya está empezando a haber gente de la tercera edad también en América Latina y no hay productos para la tercera edad. Viven ustedes todavía pensando que están en la etapa del bono demográfico, que no, que ya estamos en una sociedad que envejece, que tiene más esperanza de vida y que hay que trabajar en alimentos para los seniors. Hay que trabajar en alimentos para tercera edad, tenemos que saber qué es lo que buscan los seniors, cuáles son las preocupaciones, tenemos que saber también cuáles son los conductores, sabor, precio, salud. Sabor, importantísimo. Los seniors no valen en un panel de cata. Todos los sabores que utiliza la industria están pasados por un panel de cata convencional y por eso no gustan a los seniors. Los seniors y los alimentos para seniors tienen que tener paneles de cata particulares y dirigidos para ellos. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la edad, nosotros vamos a perder gusto y vamos a perder percepciones gustativas y también olfatorias. Y nos tenemos que fijar en las oportunidades que tenemos en el mercado, oportunidades sobre masa ósea, oportunidades sobre prevención de la sarcopenia y aumento de la masa muscular, salud ocular. Todo eso es lo que tenemos que mirar en nuestros mercados y tratar de hacer productos para esas situaciones. Y ya para acabar, se ha dicho aquí, Chile es un gran país con una gran biodiversidad y ahora, desde hace unos meses, tiene una posibilidad más en Europa, que la da el reglamento 2015-2283 sobre nuevos alimentos. ¿Y qué dice ese reglamento? Ya saben que en Europa nuevo alimento es todo aquel alimento que no fue consumido en Europa antes del 14 de mayo de 1989. Y todo lo que los alimentos a partir de esa fecha deben hacer una aplicación sobre nuevos alimentos, que es costosa, que es muy lenta, etc. Bien, pues en este nuevo reglamento, que cambia el 258/97, que era el anterior, se establece en el artículo 14 la notificación de alimentos tradicionales de terceros países. Basta con contestar a estas 3 preguntas, si tienen sustanciada la historia de uso en un tercer país, si la composición
puede significar un riesgo de seguridad alimentaria y si puede ser desaconsejable desde un punto de vista nutricional. Es decir, ustedes con productos tradicionales que siempre se han comido en Chile, pueden, a través de este artículo 14, hacer un bypass y pueden registrarlos en la Unión Europea en un tiempo récord y utilizando menos recursos. Y además, importante, van a tener durante 5 años, la Comisión Europea durante 5 años les va a reconocer la exclusividad de uso de ese nuevo alimento, algo que desde un punto de vista comercial también es importante. Y es muy importante, es capital la industria de la alimentación 3.0, pero no olvidemos que estamos en ciernes de la 4.0, del Internet de las cosas, de los Big Data y de todo lo que vamos a vivir en los próximos años. Muchas gracias.